Si no sabes si hacer la PEC de Psicología del Desarrollo 2 o cuál de las opciones elegir, puede que te interese este vídeo donde os explico un poco en qué consiste cada una y os doy mi opinión. Han compartido en el campus virtual un documento PDF donde explican la práctica optativa de Psicología del Desarrollo 2, esta PEC, que puedes sumar hasta un punto a la nota. Es un punto adicional a la nota que saques en el examen. Por lo tanto, en principio interesa bastante hacer la suma, además, a partir del 4 en el examen, entonces es muy interesante hacerla. Hay que hacer un informe escrito. Ahora vamos a ver que hay dos posibilidades, dos tipos de pruebas o de experimentos y hay que llevar a cabo uno de los dos. Y la corrige el profesor tutor de cada centro asociado. La primera posibilidad, la que ellos llaman PEC 1, es la tarea de clasificación e inclusión jerárquica de clases. El tema con el que está vinculada es el tema 4 de desarrollo conceptual. Recomiendan, y es lógico, primero estudiar ese tema. Se utiliza metodología observacional, los participantes son niños y tienen que llevar a cabo dos tipos de tarea, de clasificación jerárquica, que hay que agrupar las cosas que son de la misma clase, y de inclusión de clases, que hay que preguntar si hay más cosas de la clase o de la clase mayor, conforme a un ejemplo que os dan en esta tabla. Y también tienen que hacerse estas pruebas en dos condiciones, las originales y las facilitadoras, para ver si hay diferencias en ejecución en función de las condiciones. Y recomiendan grabar en vídeo o en audio, pero luego no exigen que se presente, por lo tanto, a vuestra elección, más que nada por tener los datos y luego poder analizarlos y también pues tomar notas. Aquí en esta tabla es un ejemplo de cómo se pueden establecer las condiciones y los grupos. Dan la opción de hacerlo de otra manera, pero si seguís más o menos de forma lo más ajustada posible a estos ejemplos, pues ya tenéis determinadas las condiciones y así no os equivocáis. Los participantes tienen que ser mínimo 8 niños, 4 de 8 o 9 años que estarían en el estadio operacional y 4 de 4 o 5 años que estarían en el estadio preoperacional. Y en cada uno de los grupos, 2 realizan la tarea no facilitadora y otros 2 la facilitadora. Y luego se realizan comparaciones, 2 comparaciones intergrupo. Se comparan los grupos que realizan la tarea no facilitadora con los que realizan la facilitadora en cada nivel de edad. Y 2 intragrupo, que se compara la tarea de clasificación y la de inclusión de clases dentro de cada grupo. Y luego hay que elaborar el informe, que nos dicen los apartados que tienen que tener el informe, similar a cualquier artículo científico, una introducción donde se presenta y se plantea el problema y los objetivos, un método donde se describen los participantes, el procedimiento y los materiales utilizados, unos resultados con tablas o gráficos, una discusión de esos resultados y de lo que ha llamado más vuestra atención o lo más destacable y unas conclusiones. Y también una valoración personal sobre la tarea, el interés formativo y el desempeño. También dice que se puede hablar de las dificultades encontradas, cómo se han resuelto, etc. El tiempo máximo que el equipo docente estima para llevar a cabo esta PEC es de 12 horas. La segunda posibilidad es la PEC 2, tarea de selección de Wayson. Está relacionada con el tema 6 de razonamiento, que también se recomienda estudiar antes de hacer la práctica, y sería una metodología de entrevista personal dirigida. Los participantes son niños y adultos, o sí, niños de distintas edades que ahora vamos a ver y de 18 años o más. La tarea que tienen que llevar a cabo es la de selección de Wayson, que es una tarea clásica, donde en el cuadro que hay inferior podéis ver cuál sería la tarea. Se presentan 4 tarjetas y se pregunta si en una tarjeta hay una E por una cara, entonces hay un 4 por la otra. Y el participante tiene que determinar qué tarjetas daría la vuelta para saber si esa afirmación es correcta. Y lo correcto es que diese la vuelta a la tarjeta con una E y a la tarjeta con un 7, para saberlo. Bueno, tenéis explicado el porqué en el documento de la práctica.
Y las condiciones en las que tienen que resolver esta práctica es en la condición original que os acabo de decir y con unas tarjetas facilitadoras donde se presenten dibujos conocidos de forma que el material sea familiar y pueda ser más fácil resolverlo. Entonces aquí tenéis esa tabla donde os propone una opción, ¿no?, de esa condición facilitadora donde se presenten esas imágenes o esas palabras y se pregunte si una persona conduce un automóvil, entonces debe tener más de 18 años y tengan que hacer la misma tarea. También se recomienda grabar, registrar las respuestas y explicaciones para luego analizarlas y los participantes en este caso se sugiere un mínimo de 24 personas, incluso más. 8 de 12 años, 8 chicos y chicas de 15 años y 8 de 18 años o más adultos. Digo se sugiere porque luego nos da dos opciones para hacer los grupos y pasar las pruebas. Si hay menos de 15 participantes, por lo tanto también entienden que no se consigan tantos participantes y se puede hacer la PEC con menos. Entonces dice, si hay menos de 15 participantes en total entre los tres, que todos pasen por las dos condiciones, que hagan primero la condición facilitadora y después la condición original. Y si hay más de 15, ya se podrían hacer dos subgrupos dentro de cada nivel de edad y que cada uno solo pase por una de las dos condiciones. Luego habría que elaborar el informe que tiene el mismo contenido que en la PEC 1. La introducción, método, resultados, discusión y conclusiones. El tiempo máximo que se estima para esta PEC son 10 horas, 2 horas menos que la primera posibilidad. Y en común los informes pues nos dice que sean en Times o en Arial de 12 puntos, que tengan una extensión entre 8 o 12 páginas, dice que lo normal serían 10, que el plazo sería 1 de enero de 2025, pero que siempre os pongáis en contacto con el tutor de vuestro centro asociado para confirmar la fecha y confirmar si quiere alguna otra especificación que sea diferente a lo que pone en el PDF, que no suele ser lo habitual. Los tutores confirmarán que sigáis las instrucciones del equipo docente. Y bueno, ojo con el plagio, no copiar nada de forma literal, de donde busquéis la información. Aquí os he puesto mi contacto si necesitáis para preparar la asignatura clases particulares. Sabéis que tengo clases particulares preparadas por temas, o si necesitáis alguna tutorización para realizar la PEC, pues contactadme y lo comentamos. Mi opinión, antes de terminar, yo en su día hice la PEC 2. Me pareció más sencilla de llevar a cabo por el tema de tener menos condiciones, no tenía esa doble condición, me parecía que los materiales eran más sencillos de preparar y bueno, con el mínimo de participantes la pude llevar a cabo. Realmente cualquiera de las dos opciones es asumible. El problema es que son bastantes los participantes que hacen falta y a veces el acceder a participantes de niños pues no puede resultar complicado. La verdad es que es una práctica que conlleva tiempo. No sé si el equipo docente estima o algo más. Yo seguramente le dediqué más de las 10 horas que estiman para la PEC 2. Pero merece la pena porque es un punto adicional a partir del 4 y en muchos casos marca la diferencia entre aprobar y suspender. Así que animaros a realizar la PEC y muchas gracias por vuestra atención. Un saludo para todos.